Y bueno, en todas partes del mundo que nos ven o que nos van a ver. Les pido que por favor me acompañen en una oración en esta mañana para poner en manos de Dios este tiempo de reflexión bíblica y oremos a nuestro Dios. Dios Padre y Señor Santo, te damos gracias, Dios, en esta mañana, por esta mañana tan hermosa que podemos compartir, Señor, que esta mañana estamos aquí, Dios, en Villa del Sur, compartiendo la palabra de Dios con los vecinos y amigos que nos escuchan, con nuestros hermanos a través de Zoom, a través de Facebook. Gracias, Dios, por todas las herramientas que nos has dado, Señor. Gracias por la provisión, por la bendición, Padre, por todo lo que nos das, aunque a veces no lo percibamos tan evidentemente, Dios. Gracias por este tiempo de reflexión bíblica, Padre, que me permites dirigir en esta mañana desde Cali, Padre. Y pongo este tiempo en tus manos, Dios, que sea tu espíritu, tu palabra, Dios, la que brille en esta mañana, Señor, la que ilumine cada una de nuestras vidas, Señor. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús que te oramos, te damos gracias. Amén. Mis hermanos, esta mañana voy a terminar prácticamente de cerrar el capítulo 30 del libro de Éxodo que hemos venido estudiando. Y es la parte donde habla acerca del aceite de la unción. Busquemos por favor en nuestras Biblias, los que tienen la Biblia física o los que la tienen en el celular o en la tablet. Y es acerca el tabernáculo prácticamente donde habla del aceite de la unción. Dice así, en el versículo 25 del capítulo 30, con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca del pacto, la mesa y todos los utensilios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, el lavado de manos con su pedestal. De este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas les darás las siguientes instrucciones. De aquí en adelante, este será mi aceite mi aceite de la unción sagrada. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado. Así deberán considerarlo. Cualquiera que haga un aceite o un perfume como este, o cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote, será eliminado de su pueblo. Mis hermanos, detengámonos ahí, porque realmente esta declaración me impacta demasiado. ¿Por qué? Porque era algo sumamente especial este aceite de la unción que Dios había mandado a preparar para ungir los utensilios del lugar sagrado. Era algo sumamente especial. Ahora, yo pude encontrar que más adelante se ungían también los reyes, no solamente los sacerdotes, sino que también se ungían los reyes con aceite. Ahora, no era el mismo aceite, pero se ungían con aceite. En el Antiguo Testamento vemos que el aceite se utilizaba para muchas diversas cosas, no solamente dentro del templo, sino también para preparaciones de comida o para los candelabros. Lo menciona en el Nuevo Testamento cuando las novias esperan a su amado y tienen que tener un candelabro encendido, esa luz, para que su amado esperado pueda encontrarlas. También en los enfermos, en Marcos capítulo 6, versículo 13, dice así, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Como dije inicialmente, no es una especie de ritual para liberar poder, no. Se utilizaba para fines específicos. En ese tiempo,
para sanar enfermos y para que las personas creyeran que los apóstoles venían de parte de Dios. Por eso la acción del Espíritu y la oración de poder que hoy escuchamos muy frecuentemente, declarando predicciones o empoderamientos, tenemos que leerlo con mucha cautela. Voy a leerles de una persona que me impactó mucho. Se llama Sean Stephenson. Es un terapeuta que realmente al verlo me impactó porque él lo que hace a través de sus charlas, de sus conferencias y de sus libros y de sus terapias, porque es terapeuta también, es empoderar a las personas que no le encuentran una razón de vivir, una razón de vida. Dice así: todos nacen de Dios para ganar y para hacer que otros ganen. El pronóstico de su vida de Sean Stephenson era de 24 horas. Cuando el médico lo vio a través de la ecografía, le dijo a sus padres: este niño no va a vivir más de 24 horas. ¿Qué pasa? Justo cuando él dicta esta conferencia, dice: 30 años después, los médicos que dijeron eso están muertos y yo estoy aquí compartiéndoles esta conferencia. Si creen en las predicciones que no los empodera, se marchitarán y morirán, dice C. Stephenson. Morirán ya sea física o espiritualmente, mientras andan por el mundo como un cadáver que solo sigue las masas. Les darán un montón de títulos, les darán un montón de cosas. Solo deben escuchar lo que los empodera. Tengo una creencia, dice Stephenson, que me ha servido en mi vida, y es que todos nacen de mí para ganar, incluso aquellos que no lo saben. Por eso en esta mañana hablo abiertamente al público, a los vecinos que me escuchan. Y dice Sean Stephenson que ha sido difícil para él, porque la gente lo ve y piensa: qué lástima a este señor que no se puede mover, que prácticamente lo tiene que su esposa bañar, le tiene que dar la comida licuada. Es realmente impactante verlo, pero él dice: mire, si alguien me tiene lástima, está perdiendo el tiempo. Él rechaza esa lástima, no la quiere, porque él eligió una vida de fortaleza y está aquí para ayudarles a elegir una vida de fortaleza a través de sus terapias. ¿Saben cuál es la peor droga que ha azotado a la raza humana, mi amigo, mi hermano? La lástima. En el momento que sienten pena por otra persona, ustedes estarán completa y potencialmente congelados, dice Stephenson. Ahora les hablaré de libertad. Ustedes no son su condición, dice Sean Stephenson. No soy discapacitado, dice él. Seguro él aprovecha el privilegio de los estacionamientos libres de color azul, porque pues hay que aprovecharlo, ¿no? Lo dice como en tono burlesco. Pero la única discapacidad es el rechazo de uno como persona a adaptarse. Esa sería la única incapacidad que realmente nos congela a nosotros, a no adaptarnos. Porque cuando conoces gente que celebra su vida, quieres estar cerca de ellos. Quieres aprender de ellos, quieres hacer negocios con ellos. Quieres contratarlos, quieres esa actitud, la quieres tener cerca. Es creer en ustedes mismos, del valor que te dan o que le dan a lo humano, sin importar su condición actual, título o estatura. Porque si creyera que soy discapacitado, dice Stephenson, me marchitaría, sería tímido, inseguro, miedoso y actuaría como si necesitara ayuda. Nosotros siempre buscamos y perseguimos y vemos personas poderosas como líderes. Y en algún momento pensamos que nuestro presidente iba a ser la salvación, que este sí iba a ser lo que los otros no hicieron. Siempre guardamos esa esperanza en nuestros líderes comunitarios, en nuestros líderes departamentales, municipales. Siempre estamos buscando líderes. Somos personas de tribu. Somos personas que crecemos en comunidad. Y siempre en las comunidades se levantan líderes. Los necesitamos. Creemos que los necesitamos. Ahora les voy a hablar
mis hermanos y amigos, les voy a hablar acerca de los líderes y los reyes en el Antiguo Testamento. Si nosotros vemos en el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel, el pueblo empieza a pedir un rey, un líder, que se levante y que los anime a la batalla contra los otros pueblos. Dios les decía que no necesitaban un rey porque Dios era su rey. El Dios Altísimo, el que los sacó de Egipto, el que los liberó de la esclavitud, era su rey. No necesitaban otro rey porque tenían al Rey de Reyes. Pero el pueblo no. Insistentemente le decía a Samuel, queremos un rey. Samuel en oración fue a Dios y Dios le reveló, haz lo que te piden. ¿Quieren un rey? Dales un rey. ¿Quieren un presidente? Dales un presidente. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia, mis hermanos, mis amigos. ¿Qué pasó con el primer rey? Saúl. Era hermoso, todos lo veían, era de ojos altos, ojos claros, rubio, todas las mujeres lo apreciaban, los hombres lo admiraban. Y era supuestamente el rey que el pueblo de Dios necesitaba. Samuel lo ungió con aceite. Y cualquiera diría, no, pues si fue ungido, debería hacer las cosas bien. En un principio aparentemente hizo cosas buenas, pero finalmente terminó mal delante de Dios. Hizo las cosas mal delante de Dios. Les voy a dar un breve repaso. Voy a tratar de no demorarme mucho, pero después de Saúl vino el rey David, que reunió las tribus. Hemos visto cómo hay diferentes tribus en Cali. Aquí en Puerto Resistencia tenemos una tribu que vimos ahora disfrutando, unos por acá, otros por allá. Anoche hubo una fiesta increíble en el sector. Creo que no dejaron dormir bien. Menos mal yo vivo lejos, pero son tribus. Y en el norte hay otra tribu, en el sur hay otra tribu, en el oriente, en el occidente, hay muchas tribus. Hay miembros de la minga indígena, hay miembros de la Junta de Acción Comunal, hay miembros de expandilleros o de muchos lugares del sector. Hay muchas tribus. El rey David también tenía muchas tribus y logró reunirlas para formar un reino. Eso lo vemos en Reyes, en el libro de Reyes, primera y segunda de Reyes. Este reino iba a tener un rey mesiánico, un rey salvador, para que estableciera el reino de Dios sobre las naciones y cumplir las promesas a Abraham, que se dieron en Génesis en el capítulo 12. ¿Sí? Pero después de David hubo una larga historia de reyes que llevaron al reino prácticamente a la ruina y al caos. Ellos llevaron a la nación al caos. Estos reyes, a pesar de que David había escrito los salmos, al final de su vida, al terminar prácticamente, le hace una unción a Salomón y le dice unas palabras que prácticamente fueron las mismas palabras o muy parecidas que le decía el Samuel a Saúl, ¿sí? Y hacía un llamado a permanecer fieles a Dios, pero prácticamente esas palabras se quedaron huecas porque con Salomón estaban conspirando para hacer asesinatos políticos y poder consolidar su liderazgo, su reinado en el pueblo. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia, amigos. Todos sabemos el reino del Salomón. Salomón fue el rey más rico de la historia. Ahora, ¿ustedes saben por qué Salomón fue tan rico y tan poderoso? Porque hizo matrimonios políticos. Él pidió sabiduría a Dios. Y gracias a esa sabiduría, él políticamente hacía negocios con muchas naciones y se casaba con las hijas de esos reyes. Y prácticamente eso fue su ruina. Muchos no saben que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, o sea, 1000 mujeres, ¿sí?
Pero esa fue su caída prácticamente. Y no solamente física, porque podemos verlo en el libro que escribe Eclesiastés, cómo él se queja de la vida a pesar de tener tantas riquezas, tanta sabiduría, terminó mal delante de Dios. Esa fue la caída del rey Salomón. A pesar de que fue él el que cumplió el sueño de su padre David al construir el templo, un templo majestuoso, con un simbolismo espectacular que daba semejanza al jardín del Edén, con árboles frutales, todo en oro, piedras preciosas. Era impresionante. Pero al terminar la fabricación del tabernáculo, que eso lo encontramos en la Torá, su vida termina mal. ¿Por qué? Porque esas alianzas políticas, esos matrimonios, prácticamente él estaba aceptando otros dioses, inclusive en el templo. Esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 17, cómo el rey Salomón prácticamente va en contra de toda la ley, esclaviza a su pueblo para construir, para sus construcciones y para hacer un ejército gigantesco. Prácticamente el rey Salomón se termina pareciendo mucho a Faraón. Rompe las leyes de Dios. Seguimos con el hijo de Salomón, Roboam. Roboam le pone más impuestos al pueblo, pero gracias a estos impuestos existe una división entre Israel en el norte y en el sur, liderada por Jeroboam. ¿Sí? Norte, sur, división. ¿Sí? Izquierda, derecha. Cualquier parecido con la realidad, mi hermano, no es coincidencia. Dios sabe el corazón del hombre. Dios conocía el corazón perverso de Jeroboam y aún así permitió que lo ungieran como rey. Conocía el corazón de Jeroboam, que dividió al pueblo entre el norte y el sur. En el sur, en el norte, perdón, en Samaria, se hacen bajo el liderazgo de Jeroboam 2 templos en los cuales ponen becerros de oro. Esto prácticamente es una comparación bastante explícita con lo que pasa en Éxodo capítulo 32, con el tema de la adoración a los becerros de oro, donde ellos prácticamente dicen que ese fue el Dios que los sacó de Egipto. Ahora, a raíz de esto, existen unos criterios para los reyes, que son los siguientes. ¿Adoran solo a Dios de Israel? Estos son los criterios que deberían tener los reyes. Hubieron 20 reinados en el norte y 20 en el sur. Ahora, les vamos a hacer como un análisis. ¿Libraron a Israel de la idolatría estos reyes? ¿Fueron fieles al pacto? Mis hermanos, los reinos del norte, que fueron 20, ninguno fue bueno. Los reinos del sur, que también fueron 20, solo 8 de 20 pasaron estos cuestionamientos. Ahora, ¿cuál fue el rol de los profetas de Dios en este tiempo, en frente de los reyes y de los gobernantes? Los profetas no eran adivinos. Ellos hablaban en nombre de Dios. Eran guardianes del pacto. Ellos desafiaban la idolatría y la injusticia. Podríamos decirlo actualmente que son los activistas que hoy atacan y mueren a diario. Esos eran los profetas que hablaban en nombre de Dios delante de los reyes. Mis hermanos, cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Eran los profetas versus los reyes. Ellos retaban al arrepentimiento, a que miraran nuevamente las escrituras de Dios, el pacto. Y los reyes seguían gobernando, humillando a su pueblo, sometiendo a su pueblo y no confiaban en Dios. Los profetas más prominentes estaban en el norte. Eran Elías y su discípulo Eliseo. Elías era un
profeta rústico que vivía en una cueva, parecía un animal. Elías, es conocido por el momento en el que desafía a los sacerdotes o a los profetas de Baal a que descienda del cielo fuego y queme la ofrenda. Porque si no lo hacen y él hace que descienda fuego del cielo, los mata a todos y termina matando a más de 400 profetas de Baal. Esto es famoso en el Antiguo Testamento. Esto se hace bajo el reinado del rey Acab y Jezabel, su esposa, que eran malvados, perversos. Intentaron por todos los medios tratar de detener a Elías, pero Elías estaba de parte de Dios y nadie lo podía detener. Hay una historia muy conmovedora y muy conocida acerca del agricultor Nabot, cómo le quitaron su viñedo. A pesar de todo lo que tenía, querían ese viñedo, solamente por el vino que producía. Como lo hacen en la actualidad. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia, mis hermanos. Esto pasaba en el pueblo santo de Dios en la antigüedad. Luego de esta historia de Nabot, cómo lo asesinan prácticamente para quedarse con su viñedo, con su agricultura, viene Jehú, hijo de Acab, y hace una revolución sangrienta, violenta, de muerte sistemática, donde pasan muchos reyes y hay asesinatos políticos alrededor de esta familia. Paralelo está prácticamente cómo Elías le deja el manto su manto a Eliseo, y Eliseo pide que se le dé el doble de poder que tenía Elías. Fueron registrados 7 actos milagrosos de poder durante su tiempo como profeta, y él pide el doble. Y si ustedes revisan Reyes, 14 actos milagrosos de poder fueron registrados en Eliseo. El capítulo 17 de Segunda de Reyes es impresionante. Cómo Samaria es exiliada prácticamente en el mundo antiguo y deja una reflexión profética acerca de la idolatría y la injusticia y la infidelidad al pacto por parte de los gobiernos. Samaria fue exiliado, fue sometida. Ahora, los reinos solitarios del sur, también sus reyes, Ezequías, cuando sostuvo a los asirios en la puerta de Jerusalén, él confiaba en el poder de Dios. Confiaba de que no le iba a pasar nada en los muros, y cuando llegó el ejército, Dios lo sostuvo. Ahora, en el capítulo 22 de Segunda de Reyes habla de Josías. Josías en su reinado encontró un rollo perdido en la Torá, y confrontado por el rollo que había encontrado, genera una reforma contra la influencia cananea, contra la idolatría que ya se había metido en el templo de Jerusalén. Ahora, el peor de todos, Manasés, en el capítulo 21 de Segunda de Reyes, él introduce la adoración a estatuas y establece también el sacrificio de niños. Un rey que sacrifica niños. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia, hermanos y amigos. Estos ya llegaron a un punto sin retorno, estos reyes. Ahora, en los últimos capítulos de Segunda de Reyes vemos cómo el exilio babilónico somete al pueblo de Dios. Cuentan la historia del exilio, del sometimiento. Cómo Daniel y sus compañeros príncipes de Israel se mantienen fieles a pesar de todo el ataque del sometimiento, porque Babilonia sometía a los pueblos, y los que conocen o han leído, los invito a que reflexionemos bastante sobre el reino de Babilonia, porque todo reino quisiera ser como Babilonia, poderoso, grande, conocido. Todo rey actual quisiera tener el poder que tuvo el rey Nabucodonosor en Babilonia. Pero todos saben cómo terminó el rey Nabucodonosor, prácticamente como un animal.
se arrastraba por ahí, vivía como con pieles. Al final de los Reyes, en Segunda de Reyes, uno se pregunta, ¿ha terminado Dios con el linaje de David? O sea, ¿esto termina aquí y ya no hay esperanza? El rey Evil Merodach invita a Joaquín, quien debería ser rey de Israel, de no ser por el exilio babilónico, pero lo invita y así termina la historia de los reyes en Segunda de Reyes, estando Joaquín en la mesa del rey, cenando con el rey hasta el final de sus días. Esto da una luz de esperanza, porque uno se pregunta, ¿cómo Dios cumplirá sus promesas a Abraham y a David después de todos estos reinados malos? 20 reinados malos al sur y 8 de 20 buenos en el norte. O sea, todos eran malos, todos eran malos. ¿Por qué? Porque todo reinado, todo liderazgo hecho por hombres tiene errores, hermanos. En la iglesia también ha cometido errores. Hemos tenido que reconocerlo como iglesia en algún momento y vamos a tener que reconocerlo más adelante en algún momento. Lucas capítulo 4, versículo 17. ¿Cuál sería el ungido que debería de salvarnos? Lucas 4, capítulo 17. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró en el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Mis hermanos, este era el verdadero ungido por el Espíritu Santo. Esta es la verdadera unción, no como la que le hacían a los reyes en la antigüedad. No, era la unción del Espíritu. Mis hermanos, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 22. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Que nosotros ahora somos los ungidos. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Primera de Juan 2:20. Se la repito. Todos ustedes, o sea, ustedes, mis hermanos, y yo, que hemos recibido el Espíritu en el bautizo, han recibido la unción del Santo. ¿Quién es ese Santo? Lo acabé de leer. Jesús. Él leyó el rollo y dijo: se ha cumplido esta escritura enfrente de ustedes. Y todos los que estaban en la sinagoga lo aceptaron. ¿Por qué? Porque su vida era intachable. Él había estado en el templo como siempre lo había hecho. Y leyó la escritura de Isaías, ahí en presencia de todos. En cuanto a nosotros, la unción que de él recibimos permanece en nosotros y no necesitamos que nadie nos la enseñe. Esta unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él, tal como él nos enseñó. Primera de Juan 2:27. ¿Qué nos dio? Inteligencia, o sea, sabiduría. Nos dio poder, pero no el poder que estamos acostumbrados a ver, sino el poder de aconsejar correctamente a través de la Escritura.
nos dio conocimiento, y el conocimiento no es de ese conocimiento que envanece, sino ese conocimiento del temor de Dios. Esto está en Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3. La gran promesa del Consolador. Cristo prometió que el Consolador nos guiaría a toda la verdad, porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El acto de enseñarnos acerca de la mente y la voluntad de Dios en la forma que el Espíritu nos lo da a conocer es la parte principal de la unción por medio de Él. La unción que nosotros hemos recibido, mis hermanos, nosotros los hijos de Dios, a pesar que no somos del linaje de David, nosotros hoy día Jesús nos unge a través de su Espíritu. En Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Es el Espíritu, mis hermanos y mis amigos, vecinos que hoy me escuchan, es el Espíritu de Santo. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Ya para terminar, para tomar la cena del Señor, voy a leerles esta escritura, mis hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice así, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto Él que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamar a los hermanos cuando dicen, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en Él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Dios nos dio a nuestro Señor Jesús, a los que hemos creído en Él, a los que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos y amigos. Oremos para que esa unción se fortalezca cada día más en nuestro corazón, crezca y la compartamos con otros, porque todo el que nace de Dios crece y se glorifica para Dios. Oremos. Dios, Padre y Señor nuestro, te damos gracias, Dios, en esta mañana, Padre, porque hemos recibido el Espíritu de Dios, porque hoy celebramos tu vida, muerte y resurrección, Padre. Hoy, día del Señor, celebramos, Dios, que nos has recibido como hermanos de Jesús, como hijos de Dios, que nos has dado el Espíritu Santo para que crezca en nosotros en la medida que nosotros nos dejemos utilizar, Dios. Gracias, Dios, por permitirme en esta mañana dirigirme a este pueblo en Villa del Sur, Padre. Gracias, Dios, porque con uno solo que se arrepienta, Dios, con uno solo que escuche, Padre, toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. Gracias, Dios, por este día. Bendice el pan y el vino. El pan que es tu cuerpo y el vino que es como el fruto de la vid, como tu sangre, Padre, que representa el pacto nuevo que Dios nos ha dado, nos ha proveído desde el cielo para que haya arrepentimiento y perdón de pecados. Bendícenos, Padre, en esta mañana
Y es en el nombre de tu Hijo Jesús que te oramos y te pedimos todo esto. Amén.